Un millonario gritaba desesperado en su oficina, rodeado de papeles rotos y lágrimas en los ojos. Nadie se atrevía a acercarse hasta que una voz inesperada se escuchó desde la calle. Era un mendigo, sucio, con las manos temblando por el frío, y dijo solo 3 palabras que lo cambiaron todo. Puedo corregirlo. Lo que parecía imposible, lo que cientos de asesores y banqueros no pudieron resolver, lo entendió un hombre sin techo, alguien que dormía en un cartón bajo un puente. Esta no es una historia de fantasía. Es la vida real mostrando que el valor, la inteligencia y la verdad pueden estar en los lugares más inesperados. El problema comenzó a perfilarse de forma casi invisible, como una sombra que se arrastra lentamente hasta cubrirlo todo. El millonario, que hasta entonces se consideraba inquebrantable, no se dio cuenta de inmediato de la gravedad de la situación. Tras la advertencia del niño de la calle, ese grito inesperado de «no conduzca, su esposa ha cortado los frenos», se sintió dividido entre la conmoción, la duda y la furia silenciosa que brotaba en su interior. Era imposible creer que la mujer con la que compartía su casa, sus planes y su futuro pudiera haber tramado algo tan siniestro contra él. Al mismo tiempo, el recuerdo de la inocencia del niño, de sus ojos asustados, de la urgencia en su voz, no le permitía descartar simplemente la acusación. Y fue en ese momento cuando surgió el verdadero problema. No se trataba solo de un coche saboteado, sino de algo mucho mayor. El descubrimiento de una traición que podría costarle la vida y tal vez de una conspiración aún más profunda de la que no tenía ni idea de dónde terminaba. A partir de ahí, cada gesto de su esposa comenzó a parecer calculado. Cada palabra parecía esconder una segunda intención. El millonario, acostumbrado a controlar empresas y dirigir reuniones, de repente se veía perdido dentro de su propia casa, como si fuera un extraño rodeado de enemigos. Al mismo tiempo, el niño de la calle, al que apenas conocía, se convertía en la única fuente de verdad a la que podía aferrarse, y eso solo aumentaba la confusión. El reto que se le planteaba no era solo descubrir si realmente habían cortado los frenos, sino comprender hasta dónde llegaba la traición de la mujer en la que confiaba. ¿Había otras personas involucradas? ¿Se trataba de un intento de asesinato por interés o de algo aún más complejo relacionado con el vasto imperio financiero que había construido? El dilema crecía a cada instante, carcomiendo su paz. Creer en un niño sin nada que no tenía nada que ganar mintiendo, o en su esposa que tenía todo que perder si era descubierto. El problema lo abrumaba porque no era solo material, era emocional. Era el colapso de un matrimonio. Era la duda sobre el amor que creía real. Era la repentina conciencia de que tal vez estaba viviendo al lado de alguien que lo veía solo como un obstáculo. Cada noche el silencio en la habitación conyugal parecía gritar más fuerte que cualquier acusación, y el millonario empezó a sentir miedo no solo de salir con el coche, sino de acostarse junto a su propia esposa. Ese miedo íntimo, silencioso y corrosivo fue lo que realmente empezó a desestabilizarlo. Y mientras intentaba disimular, fingiendo que nada había cambiado, se daba cuenta de que el desafío solo aumentaba. ¿Cómo investigar sin levantar sospechas? ¿Cómo protegerse sin delatar que ya sabía demasiado? ¿Cómo confiar en alguien que tal vez quería verlo muerto? Esa era la prisión invisible en la que se encontraba, sin pruebas para actuar, sin valor para confrontar directamente y sin tiempo, porque cada segundo el peligro parecía más cercano. El verdadero desafío, por lo tanto, no era solo descubrir la verdad, sino sobrevivir a ella y, en el fondo, prepararse para enfrentar una revelación que podría destruir no solo su matrimonio, sino todo lo que creía sobre su propia vida. A partir de ese momento, la vida de Alejandro se convirtió en un torbellino de dudas, sentimientos de traición y un miedo constante a ser manipulado por aquellos a quienes más quería. Los días siguientes fueron muy duros, como si cada hora se hiciera eterna. Cada vez que su esposa contestaba una llamada y se alejaba unos metros, él se preguntaba, ¿será otra mentira? ¿Seguirá en contacto con alguien a mis espaldas? El niño de la calle, Miguel, tampoco se le iba de la cabeza. ¿Por qué había aparecido ese chico precisamente esa noche? ¿Había sido solo un mensajero inesperado del destino o estaba involucrado en algo más grande? Alejandro pasó noches enteras en vela, sentado en el borde de la cama, observando dormir a su esposa, tratando de encontrar en cada detalle de su rostro algún signo de falsedad, pero lo único que veía era serenidad, y eso lo confundía aún más. Durante el día en el trabajo ya no podía concentrarme. Sus socios notaban su distracción. Sus empleados comentaban que el jefe parecía estar en otro mundo, e incluso sus clientes notaban la diferencia. Se había abierto una fisura dentro de él y no había forma de fingir que nada estaba pasando. Fue entonces cuando Alejandro comenzó a investigar por su cuenta. Al principio, discretamente, miraba discretamente los registros del teléfono de su esposa,
revisaba el historial de su computadora e incluso la siguió cuando ella dijo que iba a visitar a su madre. Pero con cada búsqueda, con cada intento de encontrar algo que confirmara la traición, no aparecía nada, y esa ausencia de pruebas solo aumentaba el peso de la duda. Era como si ella lo hubiera planeado todo a la perfección, o, tal vez, como si el niño se lo hubiera inventado todo. Pero en el fondo, Alejandro sabía que no era una invención. El dolor en la mirada de Miguel aquella noche, la urgencia en sus palabras, no podían haber sido teatro. Y si había una verdad oculta, Alejandro estaba decidido a descubrirla, aunque tuviera que perderlo todo en el proceso. Fue entonces cuando decidió buscar al niño de nuevo. Durante días, recorrió las mismas calles donde lo había encontrado, habló con otros vagabundos, registró callejones y plazas, pero nadie parecía saber nada del niño. Era como si Miguel hubiera desaparecido en el aire después de revelar el secreto. Ese vacío solo lo atormentaba aún más, como si hubiera recibido una pista incompleta de un rompecabezas imposible de armar. Entre las búsquedas, Alejandro comenzó a desconfiar incluso de su propia cordura. ¿Y si nada de esto sucedió? ¿Y si inventé al niño? ¿Y si estoy proyectando mi inseguridad en algo que nunca existió? El peso de estas preguntas comenzó a corroerlo. Evitaba las conversaciones largas con su esposa, mantenía un frío silencio en casa, y su ausencia emocional pronto llamó la atención de su pequeña hija, que un día le preguntó inocentemente: «Papá, ¿ya no le sonríes a mamá?». Eso fue como una puñalada en el pecho. Alejandro se dio cuenta de que la duda estaba empezando a destruir no solo su matrimonio, sino también a toda su familia. Y aún así, no podía parar. Era como una obsesión, descubrir la verdad, costara lo que costara. En esa búsqueda insana contrató a un detective privado, un hombre experimentado, acostumbrado a casos de adulterio y desapariciones, que lo escuchó pacientemente antes de decir: «Si hay algo malo, lo descubriré. Pero si no lo hay, ¿está preparado para afrontarlo?». Alejandro no respondió. En el fondo, sabía que tal vez no estaba preparado para ninguna de las dos respuestas. Mientras esperaba, cada día parecía una eternidad. El detective comenzó a seguirla, registrando sus pasos, tomando fotos, cruzando horarios. Alejandro recibía los informes y analizaba cada detalle como si fuera un juez ante un proceso decisivo. Hasta que cierta noche el detective llamó y dijo algo que le heló la sangre. «Tu instinto no estaba equivocado, Alejandro. Descubrí algo, y tenés que verlo con tus propios ojos». El silencio de la sala era tan denso que hasta el sonido de un bolígrafo cayendo habría parecido un trueno. El fiscal había terminado de exponer sus argumentos, convencido de que nada ni nadie podría revertir la situación. Un hombre negro, humilde, señalado de un delito que no cometió, enfrentándose a un sistema que parecía diseñado para aplastarlo. Todo apuntaba a un desenlace predecible, injusto y doloroso. Sin embargo, en ese instante en que la balanza de la justicia parecía quebrarse de manera irreversible, ocurrió lo inesperado. El acusado, con voz serena pero cargada de una fuerza interior imposible de ocultar, pidió la palabra. El juez, algo irritado pero curioso por la calma con la que aquel hombre se expresaba, le concedió unos minutos. Entonces el hombre se levantó lentamente, enderezando la espalda como si de pronto llevara sobre sí no solo el peso de su historia, sino también el de todos los que alguna vez fueron silenciados. Cada mirada se posó en él. Algunos lo observaban con burla, otros con indiferencia y unos pocos con sincera expectativa. Antes de que dicten una sentencia injusta, comenzó diciendo con firmeza: «Quiero que todos aquí sepan quién soy realmente y por qué no podrán callar la verdad». Un murmullo recorrió la sala. Nadie esperaba aquellas palabras. El fiscal sonrió con arrogancia, como si se tratara de un último intento desesperado. Pero lo que vino después hizo que hasta los más incrédulos se estremecieron. El hombre metió la mano en su bolsillo interior y sacó una identificación oficial. Con un gesto seguro la levantó en alto, permitiendo que todos la vieran. Los murmullos se transformaron en un rugido de sorpresa. Era la insignia brillante del Departamento de Justicia de los Estados Unidos. El supuesto acusado indefenso no era un hombre común. Era un fiscal federal que había decidido infiltrarse de manera encubierta en una operación para destapar la corrupción que contamina no solo a los policías que lo habían arrestado, sino también a funcionarios del propio tribunal. La sala estalló en exclamaciones. Los abogados se miraban entre sí incrédulos. El juez abrió los ojos con una mezcla de desconcierto y miedo, y el fiscal, que hasta hacía unos minutos se mostraba confiado y altanero, palideció de golpe. «Esto es imposible», murmuró, mientras gotas de sudor empezaban a recorrerle la frente. Pero no era un truco, ni una broma. Los agentes federales, que hasta entonces se habían mantenido ocultos entre el público, comenzaron a levantarse mostrando sus credenciales, confirmando cada palabra.
El ambiente cambió de manera abrupta. El hombre ya no hablaba como un acusado, sino como alguien que había recuperado el control total de la situación. Su voz resonó con firmeza. Ustedes creyeron que podían manipular pruebas, inventar cargos y destruir vidas sin consecuencias. Creían que la justicia era un juego. Hoy, frente a todos, queda demostrado que los corruptos son ustedes. El fiscal intentó intervenir, pero sus palabras se ahogaban en un tartamudeo incoherente. La tensión subió aún más cuando el acusado, ahora revelado como fiscal federal, sacó un dossier grueso lleno de documentos. Los colocó sobre la mesa con un golpe seco que retumbó en toda la sala. Aquí está la prueba de cada soborno, de cada manipulación, de cada mentira. No solo me arrestaron sin motivo. Intentaron destruir a un hombre inocente porque creyeron que era débil. Hoy pagarán por cada acto de injusticia. La multitud estaba dividida entre el asombro y la euforia contenida. Para los que siempre habían visto de cerca el peso de la injusticia, aquel momento era histórico. Alguien finalmente se atrevía a enfrentar el sistema corrupto de frente y con pruebas irrefutables. Los murmullos se transformaron en aplausos contenidos, que el juez intentaba silenciar golpeando la masa una y otra vez. Pero la verdad ya había explotado en la sala y nadie podía ignorarla. El clímax alcanzó su punto más alto cuando varios oficiales federales entraron por la puerta principal del tribunal con órdenes en mano. El giro fue brutal. El fiscal que momentos antes pedía años de prisión contra un inocente, ahora estaba siendo esposado frente a todos. Su rostro reflejaba incredulidad, rabia y humillación. El juez, por su parte, recibió también una notificación de suspensión inmediata mientras se iniciaban investigaciones por negligencia y posible complicidad. El acusado, convertido en símbolo de dignidad, no sonrió, no celebró. Se limitó a observar el caos con la serenidad de quien sabía que la justicia, aunque tarde, puede llegar con la fuerza de un trueno. Su mirada se cruzó con la de las personas del público. Madres, trabajadores, jóvenes que alguna vez habían perdido la fe. Y en esos ojos se encendió una chispa, una esperanza que hasta entonces parecía apagada. El fiscal federal cerró sus palabras con una frase que resonó como un martillazo final. Hoy no gané yo, hoy ganó la verdad. Y que quede claro, la justicia no se arrodilla ante el poder ni ante el racismo. La justicia pertenece al pueblo. Ese momento quedó grabado en la memoria de todos los presentes como un punto de quiebre. Lo que comenzó como un juicio manipulado se transformó en una lección histórica que nadie olvidaría jamás. El silencio que siguió fue casi insoportable. El taller entero, que momentos antes parecía un ring de boxeo donde todos esperaban la caída del mecánico negro, ahora se había convertido en un santuario de respeto y humildad. El motor rugía como nunca antes lo había hecho, estable, fuerte, como si confirmara que la verdad siempre termina imponiéndose sobre la arrogancia y el prejuicio. El ingeniero, con la mirada baja, ya no tenía la soberbia que lo acompañaba desde el inicio. En sus ojos se notaba un choque de realidades. Aquel hombre al que había despreciado con insultos y risas había demostrado una grandeza que él mismo, con todos sus títulos y diplomas, nunca había alcanzado. Y lo más impactante, lo había hecho sin odio, sin necesidad de humillar, sino dejando que la fuerza de su talento hablara por él. El mecánico respiró profundo, secándose la frente con el dorso de la mano engrasada. No pronunció palabra, porque sabía que no había nada más que añadir. Todo estaba dicho en ese motor vivo, en esa máquina que había vuelto a tener un corazón gracias a sus manos. Su silencio era su victoria, pero el taller entero rompió en aplausos, no uno tímido, sino un aplauso estruendoso que se mezclaba con gritos de admiración. Aquellos que antes habían reído o guardado silencio por miedo, ahora mostraban sin reservas lo que sentían: orgullo, respeto y una profunda emoción. Algunos incluso tenían lágrimas en los ojos, porque habían presenciado algo más grande que una simple reparación. Habían visto justicia. El ingeniero, avergonzado, dio un paso al frente. Sus labios temblaban y aunque intentó hablar, su voz se quebró. Finalmente murmuró un perdón, apenas audible pero sincero. No era fácil para él reconocer su error, menos aún frente a todos. Sin embargo, el mecánico lo miró con serenidad y en lugar de reproches, simplemente asintió. Esa actitud, tan distinta a la reacción que cualquiera esperaría después de tanta humillación, fue lo que terminó de derribar los muros, porque la grandeza no estaba solo en reparar un motor imposible, sino en demostrar que la verdadera fuerza es la que no necesita aplastar a nadie para brillar. Aquel día, el rumor salió del taller como un rayo. En pocas horas, la historia del mecánico que hizo lo que 20 ingenieros no pudieron se expandió por toda la ciudad. Y no era solo la hazaña lo que impresionaba, sino la dignidad con la que lo había hecho. En un mundo donde muchos creen que el valor está en títulos y posiciones,
Ese hombre había recordado a todos que el conocimiento no tiene color de piel ni etiquetas sociales, que el respeto es la base de todo, y que la vida siempre encuentra la forma de hacer justicia. Al final, cuando todo se calmó, alguien se acercó y le preguntó al mecánico qué sentía al haber demostrado tanto. Él sonrió con humildad y respondió: «No reparé un motor para callar a nadie. Lo hice porque amo lo que hago. Lo demás es cosa del destino». Y con esas palabras dejó claro que su victoria era mucho más profunda que cualquier aplauso. Era el triunfo de la verdad, de la perseverancia y de la fe en uno mismo. Suscríbete para no perderte más historias como esta. Deja un like si te conmovió y cuéntanos en los comentarios desde dónde nos estás viendo.